por lo que el legislativo tiene menos de 30 días para su pronunciamiento. Joana Ramos, 24 horas. Ya nos acompaña Luis Fernando Torres, asambleísta de la coalición Cambio PSC, creo. Buenos días, Luis Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenos días, María Josefa, muchísimas gracias. Y de los temas que tengo aquí para preguntarle, pues por la coyuntura del accidente en Coca-Cola Sinclair, lo primero que le salta a la vista es los incentivos para las empresas chinas que tiene este proyecto de ley. ¿A título de qué y a razón de qué? Indudablemente que los incentivos que la ley trae van orientados a beneficiar las inversiones que superan los 100 millones de dólares y básicamente esas inversiones se concentran en las empresas chinas, con exoneraciones del pago del impuesto a la renta y una estabilidad tributaria durante más de 10 años. La pregunta indudablemente que nos hicimos en la Asamblea durante el debate fue ¿por qué y para qué tantos incentivos? Cuando la reactivación de la economía, en esta época en la que el precio del barril de petróleo ha bajado tanto, tiene que provenir de los sectores productivos básicamente nacionales. Y tal como está diseñada la ley, los beneficios, los incentivos serán para esas grandes empresas. El 18 de noviembre del año 2005 entró en vigencia, es así, una verdadera ley de incentivos. Lamentablemente, por sectarismo político fue derogada 2 años después, el año 2007. Yo le llamé a esta ley de incentivos también ley de las complicaciones tributarias, porque una vez que entra en vigencia la ley enviada por el presidente de la República, la vida tributaria de los ciudadanos comunes y corrientes que tienen alguna actividad económica se va a ver sumamente complicada. El asambleísta Bustamante llamó la atención, por ejemplo, sobre el hecho de que para la determinación de la residencia fiscal para aquellos que no residen permanentemente en el país, habrá un gran problema cuando el Servicio de Rentas Internas deba determinar cuáles son los parientes lejanos, cercanos y las relaciones personales que tiene esta persona para tributar. En el debate yo recomendé que se copiara lo que dice la ley española y que se dijera que una persona que no vive en el Ecuador pagará tributos si su cónyuge con quien no se ha divorciado vive en el Ecuador y si sus hijos menores todavía dependen de él. Pero en otros casos es sumamente peligroso porque habría una persecución para identificar si los primos en segundo grado o aquellos con quienes tiene relaciones sociales de alguna manera permitan determinar que sí tiene algún asiento en el país. Es que la frase lazos personales estrechos es bastante subjetiva. Lazos personales estrechos, porque ni siquiera habla de consanguinidad, habla de lazos personales estrechos. Puede ser una muy buena amiga, un muy buen amigo. No hay ni siquiera un grado de parentesco establecido en el derecho civil como para ir delimitando. Entonces, bastante complicado está este tema. Lo habíamos analizado ya, Luis Fernando, este tema de los lazos personales estrechos y esa carga subjetiva que tenía este proyecto de ley y que eventualmente, como lo hemos visto ya, puede ser utilizado para una persecución política de este gobierno o de cualquier otro gobierno que tenga esta norma vigente. Pero la gran pregunta es, si tenemos un precio del petróleo bajando, si tenemos la coincidencia de todos los expertos en economía que para esta crisis lo que hay que hacer es fomentar la inversión privada y de ser posible que el mismo gobierno incentive un diálogo con la empresa privada. ¿Este es el camino adecuado para esa salida? ¿Es este código lo que va a amortiguar la crisis económica que eventualmente podríamos tener por el precio del petróleo? María Josefa, en las cifras tampoco existen precisiones y acuerdos. El ministro de Finanzas, en el dictamen con el cual dice que esta ley es positiva, señala que con esta ley va a mejorar la recaudación para el presupuesto general del Estado y se va a lograr financiarlo en buena medida. La comisión, al presentar su informe, no menciona nada sobre este tema. Sin embargo, de manera extraoficial se conoce que 200 millones de dólares se esperaría recaudar con la aplicación de esta ley y que de los 200 millones de dólares que se recauden se devolverían 80 millones de dólares por concepto de exenciones, devoluciones de IVA, lo que significa que para el presupuesto quedarían tan solo 120 millones de dólares. Se puede llamar entonces una ley como esta, que en definitiva no va a recaudar tanto, una ley que va a financiar el presupuesto, como dice el ministro de Finanzas, de ninguna manera. Pero hablando del presupuesto, ese presupuesto se hizo con un precio de petróleo distinto al que ahora rige en el mercado internacional.
¿Cómo la Asamblea, qué trabajo tiene que hacer para hacer un presupuesto pues real, Luis Fernando, con un precio real? Bueno, claro, se presupuestó en 79.9 dólares por barril. Tenemos ahora que prácticamente el precio del barril de petróleo está en 50 dólares y a la baja. Esta ley es posterior a la aprobación del presupuesto. De tal modo que el gran problema fiscal que va a tener el país, sobre todo el próximo año, no será resuelto con esta ley. Será un verdadero saludo a la bandera. Por ello es que debió, en este proyecto, el autor y los proponentes, básicamente abrir el camino para que haya mayor inversión, pero no de las empresas chinas, sino de los ecuatorianos o de otros inversionistas extranjeros. Pero las complicaciones tributarias son tales que va a resultar muy difícil invertir. Existe otro tema, y usted conoce muy bien María Josefa porque es una abogada especialista en temas societarios. Se va a gravar la enajenación indirecta de acciones. Igualmente se va a gravar la enajenación ocasional de acciones, participaciones y derechos. ¿A quiénes va a perjudicar esta norma? Aquellos que tienen una acción en una compañía limitada, en una compañía anónima, una participación en una compañía limitada o derechos en general. Ahora van a tener que tributar y van a ser objeto de persecuciones, porque en esta ley se establece, por ejemplo, que aquel que vende la acción de una compañía limitada tiene que informar, como ahora ocurre, pero la falta de información o el error en la información genera multas y puede convertir a la compañía y a quienes son parte de la compañía en sustitutos de pago del impuesto. Una cosa gravísima que va a complicar la vida de aquellos que hacen negocios, invierten en el país de manera lícita, porque hay, es verdad, aquellos que están dedicados al fraude fiscal, a la evasión y otros que simplemente están fuera del ámbito formal. Pero esta ley castiga a los que hacen negocios de manera lícita, que invierten, que están generando empleo y trabajo en un país que necesita del sector privado para sortear la crisis del año 2015 por la caída del precio del barril de petróleo. Luis Fernando, se me está acabando un poco el tiempo y me gustaría saber hasta qué punto se incrementan los poderes del Servicio de Rentas Internas a través de este proyecto de ley. Crecen desde todo punto de vista, por ello yo califiqué ayer en el debate a esta ley como la ley de las complicaciones tributarias. Una vez aprobada, el Servicio de Rentas Internas tendrá más poderes de los que tiene ahora para molestar al ciudadano bajo el pretexto de que lo investiga en cualquier tipo de actividad. Le mencionaba lo que va a ocurrir a nivel societario con aquellos que tienen participaciones en compañías limitadas, acciones en compañías anónimas y en general derechos en cualquier actividad. El SRI estará allí permanentemente. Habrá mayores justificativos que presentar y mayores controles, con sanciones, por cierto, superiores a las que existen. Nos han dicho, ¿de qué se preocupan si esta ley no establece nuevos impuestos? Es verdad, el impuesto a los cigarrillos es uno de los nuevos, pero lo que hace esta ley es llevarles a tributar a aquellos a quienes ahora la propia ley de régimen tributario interno no les hace tributar. Existen nuevas exenciones para el caso de aquellos que compren títulos de deuda pública interna. Ello va a significar que será un buen negocio comprar los títulos de deuda pública interna porque ya no se va a tributar sobre sus rendimientos. En buena hora, pero si esos beneficios se extenderían a otras áreas, sería indudablemente saludable para la economía. Es una ley que castiga demasiado y los incentivos, desde mi punto de vista, son insuficientes. Benefician a los grandes, especialmente a las empresas chinas, y no a aquellos que pueden invertir en el país y generar empleo y trabajo con pequeños, medianos y grandes negocios, con dinero de ecuatorianos e inversión extranjera saludable y positiva que tanta falta le hace a nuestro país. Gracias.